Universidad de Atacama, desde 1857 al servicio del desarrollo de nuestra región y el país. Bien, en esta segunda parte, el encargo básicamente, yo diría que es como una presentación mucho más aplicada, ¿ya? Hasta aquí se ha presentado metodología, casos puntuales, harto análisis. Básicamente la pregunta, por ejemplo, la última pregunta que estaba mencionada, ¿cuál es la realidad en Chile? Eso también depende mucho en la empresa donde toca trabajar y en el contexto, el rubro, etcétera, etcétera. Así es que en ese sentido aquí hay diferentes ejemplos sobre estos temas. Primero tengo que plantear por qué es diseño. Ese concepto está, ya lo mencionaba Horacio, está relacionado con el tema de que, por lo menos Horacio decía que era uno de los que más ha desarrollado ergonomía en Chile. Yo diría que eso es porque es más concreto, ¿ya? Es mostrable, podemos sacar la foto, podemos sacar el video, no es como una pausa, no es como una recomendación de hagámosle una capacitación. Esto es bastante más concreto. El concepto del diseño, básicamente es esa frase, es buscar una solución a cualquier campo. Esto es como ser profesor. O sea, todos pueden ser profesores, todos pueden enseñar algo. En el caso del diseño también pasa algo parecido, solo que también es necesario establecer un concepto de contexto, de análisis, que de alguna forma tiene relación con otras ramas. Eso lo hace multidisciplinario, porque funciona con temas industriales, ingeniería, arquitectura y otros temas por el estilo, comunicación y otras cosas por el estilo. En cuanto a la creatividad, honestamente, a veces tienen un concepto como muy de arte. En realidad eso no es así. La mayoría de las veces con que lo saques de contexto o que encuentres algo que sirva en otro rubro, ya con eso funciona. Y eso quiero ser bien específico porque, por ejemplo, hay arquitectos que hablan mucho de la osmosis en arquitectura. Y ese es un término que no es de la arquitectura. Y a veces pasa que también los psicólogos hablan de la resiliencia, que es un concepto de la ingeniería. Entonces, con eso ya lo haces, si te fijas bien, lo sacaste de contexto. Eso es toda la creatividad. Entonces, cuando estás buscando una solución, a veces ni siquiera hay que desarrollarla o diseñarla o crearla o fabricarla, porque ya existe y lo que hay que hacer es cambiarla de contexto, ¿ya? Eso implica, y a mí me ha tocado, por ejemplo, hacer una intervención en la cual se compra o se modifica una herramienta, se cambia una herramienta de lugares distintos de la misma empresa. Entonces, el proveedor ya existe, el concepto ya existe, solo que de alguna forma nosotros tenemos que mirar el concepto de una forma diferente. Esto, básicamente, es lo que hay que aplicar en el concepto del puesto de trabajo. Y este es el mismo esquema que tenía Horacio, del hombre, máquina y entorno. Así que funciona como sistema nuevamente, ¿ya? Así que sin ponernos de acuerdo estamos hablando básicamente de lo mismo. El concepto de hombre, máquina y entorno, aquí voy a agregar un detalle, ¿ya? Porque el diseño, ¿dónde funcionaría aquí? En un concepto que se llama display, ¿ya? Y si se fijan, es esta comunicación. Con las otras variables va a tener impacto, pero la diferencia está en que la intervención va orientada hacia la máquina. ¿Cuál es el concepto? La máquina la podemos cortar, pegar, soldar, doblar, como tú quieras, pero no las personas. Entonces, con eso, obviamente, no vamos a pedir que en un informe, por ejemplo, que contraten superhéroes o algo por el estilo, ¿ya? Al contrario, la idea es que hagamos la modificación dentro de, básicamente, maquinaria, equipamiento y otros elementos por el estilo, ¿ya? Bajo este concepto, si se fijan, el diseño lo que está haciendo es la aplicación, es como la parte armada, es como el brazo que termina de concretar lo que de alguna forma la ergonomía está estableciendo. Y bajo ese concepto, lo que hay que entender aquí, más allá de un concepto de diseño ergonómico o, tal como decía la presentación o el título, aquí lo que tenemos que hablar es la ergonomía que tenemos que entender a través del diseño. Y eso, básicamente, es pertinencia. Y eso va a ser pertinente después de, como decía Nicole, después de la comprensión, después de todos los procesos en los cuales nosotros sabemos qué es lo que falta, dónde falta, ¿ya? Y eso muchas veces a nivel de gerencia, a nivel de la empresa, se imaginan que es algo súper elaborado, no sé, pues que vamos a traer un carro de la NASA o algo por el estilo. Al contrario, si tenemos buena comprensión, a veces con cambiar algo de proceso, incluso cambiar la herramienta, a veces cambiar el concepto de la tarea, ni siquiera la herramienta. Ese dato es el clave y es el que de alguna forma la gente se sorprende y dice, o de alguna forma no espera que una solución tan simple logre tanto, ¿ya? Voy a partir con ejemplos de minería que son bastante concretos, ¿ya? Bueno, y también en honor al tiempo.
Este ejemplo básicamente fue por un tema musculoesquelético, aquí no se alcanza a notar, pero aquí hay una tapa de un filtro de aceite. ¿Ya? Esa tapa de un filtro de aceite más o menos era como de unos 15 a 20 centímetros. Eso lo tenían que abrir de manera manual y como estaba debajo del camión CAEX se llenaba de barro. Entonces para poder sacar ese cambio, para poder hacer ese cambio de filtro, el mecánico primero tenía que agarrar un martillo, empezar a golpearlo para sacar el barro y después tenía que hacer palanca con las manos para poderlo abrir. Esta tarea se hacía 8 veces al día, con suerte, de repente eran 4, así que si tú la miras por temer, nunca va a quedar roja, por frecuencia, pero por fuerza podría ser. Entonces, ¿dónde está el detalle ahí? Generé un enfermo profesional y por tanto teníamos que generar la modificación correspondiente. Dentro del análisis y conversando con todos, el fabricante, el representante del fabricante en Chile, hablando con la jefatura, con el contraturno, estas tareas no son nuevas, siempre se han hecho cambios de filtro. Entonces, aquí hay algo más y muchas veces es muy útil hablar con el contraturno. Entonces los mantenedores tienen turno 7x7, tienen turno 4x4 y otras cosas por el estilo. Entonces un dato que es bien interesante y relevante es cuando está el trabajador más viejo que no se lesiona. Entonces ese trabajador sabe algo, tiene una maña probablemente. Entonces eso no sale del ergónomo, al contrario, nosotros tenemos que saber identificar, buscar, preguntar, indagar. Y esas ya son varias preguntas. Y eso ya no son 20 minutos, sino que hay que dedicarse un poco al tema. Esta fue la propuesta de solución. Por ahí alguien nos dijo, no, si existe una herramienta para hacer eso. Perfecto, la fuimos a buscar. Y el proceso significó que, como equipo de ergonomía, nosotros tuvimos que cotizar la herramienta, buscar la herramienta, preguntar si la iban a comprar, dónde venía el proceso de compra. Eso fueron como 8 meses. Y era parte del proceso, o sea, yo no puedo decir que solo el informe, al contrario, teníamos que ir a molestar. Se compraron 4 herramientas porque era uno por cada grupo, porque la idea fue que no se quedara uno con el resto, que no la dejara con llave y todas esas cosas que pasan en Chile y me imagino que en otros lados también. Así es que hubo que hacer de alguna forma como un empoderamiento del nuevo cambio, ¿ya? Esto que está aquí abajo es un briefing, ¿ya? Y este briefing, un concepto muy de aeronáutica, pero yo lo sigo utilizando, es una especie como de instrucción o de charla que se hace antes y después. Briefing, debriefing. Y el briefing es básicamente pongámonos de acuerdo cómo vamos a atacar el problema y el debriefing es cómo lo evaluamos, qué hay que cambiarle, qué resultó bien, qué resultó mal. Eso, si se fijan, va generando de alguna forma un cambio sobre la tarea y eso permite que la podamos, entre comillas, irla evaluando constantemente y que sea participativo. Entonces aquí aparecen las firmas de todos los personajes que de alguna forma están expuestos a esta tarea. Si se fijan, esta es una tarea de mantenimiento, lo preguntaron en la mañana. Un mantenedor de repente puede tener 90 tareas que evaluar o más, porque el concepto de mantenimiento honestamente no es igual que cualquier otra tarea, es mucho más compleja. Fíjense, mantenimiento preventivo y correctivo, esas son 2 variables y después tienes programado y no programado. Entonces si es un cambio de filtro podría estar en los 4 cuadrantes perfectamente, porque a lo mejor estaba programado, perfecto, nos podemos poner en el caso, bajamos más gente, tenemos más dotación, nos ponemos de acuerdo, sabemos cuándo llega el camión, pero cuando no es programado tuvieron que hacer un cambio de filtro, no sé, pues dentro del interior mina, con nieve y con otras condiciones. Entonces, ¿es un cambio de filtro? Sí, pero son condiciones distintas. Entonces, eso implica de que estas tareas nos obligan de alguna forma a planificar o atacarlas de una forma distinta, ¿ya? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo más adelante en el cual prácticamente cuando yo pregunté cuántas tareas habían, eran más de 8.000, entonces para años. O sea, obviamente que con ese nivel de complejidad tenemos que buscar otra estrategia, ¿ya? En las reevaluaciones, aquí una de las instrucciones que teníamos o que de alguna forma yo le di a la gente que trabaja conmigo, era el hecho de que independiente que esta tarea no se haga todos los días, tenemos que preguntar cómo va. ¿Ya? Y eso implica que hay que darse una vuelta, maestro, ¿cómo estás? Saludarlo, conversar un rato y a lo mejor nos habla de otra cosa. Pero si no hacemos eso, yo creo que nunca nos habríamos enterado de que esto servía para 2 modelos de equipo y no para un tercero. Entonces, si no tengo ese dato, podríamos estar celebrando de que teníamos la tarea resuelta. Pero hay un tercer modelo de equipo que se nos fue. Entonces ahí tengo como un vacío en la defensa que tenemos que cubrir, porque no puedo celebrar todavía de que esté resuelto el problema, ¿ya? Y eso tampoco nunca lo voy a saber, porque si no sigo reevaluando, no tenemos el control. Esto es lo mismo que para los que tenemos hijos chicos.
O sea, si tengo un hijo chico enfermo de noche, no puedo poner el termómetro y de ahí me voy a acostar a dormir hasta el otro día. O sea, hay que estar poniendo el termómetro varias veces, porque es la única forma de saber que está funcionando. Y si no funciona, hay que preguntar por qué. Entonces, esos detalles implican de que el trabajador no nos va a decir de buenas a primeras, porque primero tiene que confiar, porque primero tenemos que tener cercanía, ¿ya? Y eso implica una relación distinta. ¿Ya? Por eso les hacía mención de que esto no es hacer un informe, esto es hacer gestión. La intervención tiene que ser mucho más cercana sobre este tema, ¿ya? Muchas veces ocurre de que tú puedes hablar con el trabajador, pero si viene el supervisor, cambia el discurso y le cambia la cara al tiro. Entonces hay que buscar también el espacio para poder desarrollar eso. Aquí tengo otro caso, aquí está la tarea, en el cual este personaje lo que tenía que hacer era abrir y cerrar válvulas dentro del mineroducto, ¿ya? Válvulas de agua. Detalle interesante, cuando empezamos a hacer esta evaluación, el cargo tenía otro nombre. Entonces, para la planificación no existía hasta que el personaje golpeó la puerta del Policlínico. Ahí empezó a existir, ahí lo empezamos a entrevistar. Y la instrucción que yo le da a los ergónomos que trabajan conmigo, oye, pídele el WhatsApp. Porque ese es un caso, es como la punta del iceberg. O sea, es el caso que de alguna forma ya tiene la molestia, va a ser una enfermedad profesional, sí, pero es el primero que sabemos y sus compañeros están expuestos. Entonces, esos son los que están como debajo del agua. No sé si se entiende. Entonces, nos da un primer warning, una primera aproximación de que algo pasa y tenemos que ahí hacer alguna gestión. Este era otro caso que también por temer quedaba amarillo, porque movía la válvula como 8 veces en el día, pero en diferentes lugares del cerro. Entonces tenía que subir y bajar en camioneta, entonces la exposición era como muy distinta. Esta válvula, era muy dura, muy resistente, porque en condición del cerro hay nieve, hay otras condiciones, y de hecho a veces ahí habían válvulas incluso que estaban bajo el agua. Entonces era muy difícil operarlas. Fuimos a hacer el doblaje. Todos los ergónomos del equipo pasamos por ahí. Yo les pedí que todos fueran, porque la idea era discutirlo. Bueno, yo soy diseñador, los demás son kinesiólogos. Entonces, cuando empezamos a hacer esta como discusión, dinamómetro, y resulta que abrir la válvula eran como 80 kilos. Entonces, claro, eso es liberar como la inercia para recién empezar a moverla. Después tenías como 200 vueltas para que el tornillo pudiera mover la válvula. Algo medio arcaico, prosaico, si me permiten la palabra. Entonces, cuando le preguntamos, bueno, si esto siempre ha sido así, ¿acaso no te han dado alguna mejora? ¿El jefe no te dijo algo? Sí me dio esta Stilson, que es una llave así como de mecánico, ya como de 60, 70 centímetros. Es como una grifa, solo que es más bonita y más cara. Pero resulta que, bueno, los que son mantenedores y les mostraba esta foto me decían, oye, pero la está usando mal, la está usando en el otro plano. Entonces, ¿qué significa eso? Que la grifa se empezó a doblar. Entonces yo le decía al supervisor, si la grifa se dobló, ni preguntar cómo es la sobrecarga. Entonces ahí me di el lujo, por ejemplo, de tomar varias grifas y ponerlas con la wincha a medir, así como para la evidencia de que estaba curvada. La otra cosa que a mí me llamó la atención, aparte que todo esto siempre estaba con agua, que todas estas barandas amarillas estaban sueltas. Eso tiene que ser por algo. Entonces después, haciendo el doblaje, mirando y todo ese tema, me di cuenta que como no les daba la fuerza en los brazos, ponía el pie y hacía palanca con el cuerpo, era como que estaba remando. Por eso doblaba la Stilson. Claro, entonces resulta que si está todo suelto es como que chuta, como que los prevencionistas como que empiezan como a subir los niveles de factores de riesgo que empiezan aquí a surgir por una mala adaptación. Aquí pasa mucho ese tema, porque si esto hubiese sido una caída, un golpe, no queda como un músculo esquelético, queda como un incidente. Entonces, de repente, dentro de los temas de prevención, como que queda como mal catalogado, siendo que la causa en realidad fue por un tema de mala adaptación de ergonomía. Nos dimos esa vuelta, insisto, parte del proceso fue después empezar a buscar mejoras, y después encontramos esto lo encontramos en LinkedIn. Hicimos el benchmarking, la clásica es como preguntarle a otras mineras que estaban haciendo, porque en mineroducto también tienen. Entonces resulta que nos encontramos con esto. Y este equipo, bueno, venían diferentes modelos. Este viene con una mochila con la batería y este es un autónomo. Hay otros que son bencineros, otras cosas, otros modelos. ¿Cuál era la idea? Que esto se conecta a la base de la válvula y el resto con un pulsador se abre. Entonces, 7 kilos ¿cómo se llama? El equipo, 7 kilos la mochila, para que tenga autonomía. Entonces,
ahí no termina la historia, porque cuando ya lo encontramos, ya perfecto, tenemos la mejora, partimos al área. Entonces el superintendente, nadie nos creía. El superintendente decía que iba a quedar como ventilador el trabajador, pensaba que iba a estar girando. Entonces, ¿cómo lo convencemos? Ya, conseguirse que suba el proveedor, conseguirle permiso, venir en camioneta, conseguirse toda esa vuelta. Llegamos arriba a hacer la reevaluación. Aquí atrás está el ergónomo, porque después tenemos que decir cuánto baja. Si baja el riesgo, ¿cuánto baja? Todavía no lo han comprado, sí, pero necesito el dato, porque aquí hay una inversión. Entonces, bajo ese aspecto, hubo que hacer como toda esa vuelta. De hecho, tuvimos que traer al superintendente y pasarle la máquina para que se convenciera. No, estaba como muy reticente. ¿Ya? Lo interesante es que él estaba pensando en cambiar las válvulas. Eso era mucho más caro que comprar este otro equipo que era como un cerro de dólares más chico. ¿Ya? Pero para efectos puntuales daba mucho más autonomía porque esto va con el trabajador. No es como el otro que tienes que cambiar válvula por válvula del cerro. ¿Ya? Entonces, bajo ese aspecto, primero, yo creo que como una gran ganancia sobre este tema fue que conocimos al área, conocimos a la jefatura. Hoy día aquí tenemos otros casos de enfermedad profesional que eran los que estaban bajo el agua y que empezaron a surgir. Así es que aquí estamos atacándolo con diferentes estrategias, como programas de vigilancia y otras cosas por el estilo. Pero nuestro foco está en este accesorio. Pero además encontramos otro detalle. Le hicimos, porque aquí hay una diferencia por biomecánica por la altura. ¿Se acuerdan que hay una zona de poder entre el hombro y el codo que es donde tú puedes generar más carga? Entonces, en este sentido, esta sería como la zona óptima de esa manipulación, pero si está por sobre el hombro o si está bajo las rodillas, obviamente que es una condición mucho más desfavorable. Entonces, le tratamos de explicar muy didácticamente, o sea, les hicimos como esta especie como como una especie de normativa, según la frecuencia de manipulación de la válvula, según la altura, si estaba bien o si estaba mal. Así como tratando de ser muy, muy didáctico para decirle, perfecto, con esto revisa tus válvulas, porque a lo mejor tengo el actuador, sí, pero si el actuador está más abajo del nivel del piso, no me sirve. O si no tengo el espacio para poder manipular, tampoco. Entonces la diferencia ahí es que, resumiendo un poco la historia, que la jefatura del área me decía, yo pensaba cambiar todas las válvulas, ahora solo tengo que cambiar 30, porque eran las más críticas, el resto va a ser el actuador. Entonces ahí, si se fijan, lo que decíamos en un principio, no es solamente el informe, sino que tenemos que tener un nivel de gestión en el cual empezamos a conversar como de tú a tú, así como uno a uno. ¿Ya? Y eso implica que más adelante, cuando tengan alguna situación, ahí sí vamos a ser preventivos porque ahí nos van a llamar antes. Esto, de alguna forma, es como reaccionar a un caso que ya había surgido. Aquí tengo otro detalle, que fue un incidente por colisión entre un CAEX y un bus de transporte, un minibús, ¿ya? Eso es operación mina. Esto fue una oportunidad porque es un incidente que podría haber pasado como perfectamente como una investigación de accidente y ahí queda, ¿ya? Pero la diferencia está en que aquí existieron varios elementos bien interesantes, como por ejemplo que el operador decía que él no había visto el minibús. El minibús estaba donde debía estar según procedimiento, pero en la foto nosotros nos empezamos a fijar de que el CAEX, el camión CAEX, no pisaba el barro. No, porque resulta que en la entrevista nos decía el conductor del minibús que alcanzó a acelerar, es como que sintió el topón y aceleró. Mucho potencial de riesgo, obviamente, pero bueno, y daño material y otras cosas por el estilo. Pero como el operador decía, yo no lo vi, el supervisor tuvo el buen tino, el buen ojo, de subirse a la cabina. Aquí está la foto de la cabina. Y aquí, si se fijan, no se ve el minibús. ¿Y por qué no se ve? Porque todas las pantallas de comunicación, que no son las del estándar de como viene el camión de fábrica, prácticamente cada vez que le van a instalar una pantalla, cada uno la pone donde se le ocurra. Entonces no tienen un estándar de cabina. Y eso implicaba de que todas las cabinas eran distintas. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar estos camiones, era como que ya, mira uno, 20 minutos, una vuelta corta, claro, pero resulta que después nos empezamos a dar cuenta que nos mostraban el camión más bonito, el más nuevo. Y obviamente que hoy día en la práctica significó cuántos camiones hay y vamos viendo uno por uno, porque todos tenían condiciones distintas, ¿ya? Y eso implica de que, y también lo mencionaron anteriormente, muchas veces hay que hacer minería de datos, ¿ya? Eso implica de que tenemos que nosotros generar el cambio, pero nosotros tenemos que constatar y validar que eso es así. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el jefe o la parte que está más arriba de la organización de repente no tiene la información porque a él le cuentan otra cosa.
no sé si se entiende, es como que llega un punto en que después dicen, no, pero que vaya el ergónomo mejor, porque es una segunda lectura, ¿ya? Lo de las pantallas que les hacía mención. Bueno, también pasaba lo que estábamos mencionando, que obviamente tenemos niveles de conductores o de antropometrías, tamaños de personas distintos, y eso implicaba de que las cabinas tenían un ajuste diferente. Sí. Entonces, aquí se configuraba una condición bastante particular, porque el asiento tiene que estar muy adelante, pero la palanca de tolva queda más atrás todavía. Entonces, una condición que ya era mala queda peor, ¿verdad? Entonces ahí lo que se estableció fue un estándar, este es un boceto con el cual se empezó a definir dónde tiene que ir cada equipo para asegurarnos de que la interacción de cada operador ya no dependa del modelo, sino que sea más o menos igual modelo por modelo. Estandarizar, básicamente es eso. Rápidamente les voy a mostrar algunos ejemplos de otras industrias. Esta era una metalmecánica que hacían tornillos. Los tornillos se guardaban en esas cajas de metal, porque si son de otro material no resisten. Así que esto podía aguantar por lo menos unos 20 o 30 kilos. Para moverlos de un lado al otro en el layout, ¿qué es lo que hacían? Manejo manual de carga. ¿Cuál fue la recomendación? Esa es una yegua, como los carritos de cualquier, solo que está adaptada con un par de orejas porque toma las cajas desde la oreja. O sea, la levanta 2 centímetros, que es lo suficiente para moverlo de A a B. Y con eso te ahorras el levantamiento de carga. Entonces, si se fijan, no es algo de la NASA, no es algo muy elaborado, es como que cualquier empresa con un soldador creativo lo resuelve, ¿ya? Aquí nos pasó algo parecido, porque este personaje tenía que subir por la turbina, obviamente no tenía espacio, se le hizo una escalera con la forma de la turbina. Entonces si se fijan, no tiene el tamaño del peldaño, sí, pero la diferencia es que en esta tarea tenía que ir el más chico, tenía que ir subiendo como podía, o sea, con la dificultad correspondiente, y aquí nuevamente se genera un accesorio que nos permite, de alguna forma, manejar esa brecha que les decía, ¿ya? La escalera logramos que le pesara 8 kilos, entonces también, si se fijan, está como dentro del concepto integral, que a veces pasa de que hacen algo espectacular, pero le ponen tanto fierro que al final cambiaste el problema de lugar, ¿ya? Aquí nos pasó algo parecido, que esta es una grasera de gatillo, que aquí se cambió por una grasera de palanca. Entonces, cuando a mí me tocó hacer esta tarea, que también en el doblaje hacemos cosas entretenidas, logramos una cosa bien interesante, porque el mecánico decía que con esta grasera no podía usar las dos manos, porque era tan duro apretar las palancas, que no podía hacer las dos cosas a la vez. Entonces aquí lo que hicimos fue cambiar el equipo y la herramienta, pero en realidad lo que estamos haciendo es aumentar la dotación. Es como que en vez de decirle contrate a otro o ponga a otro, use esta herramienta que solo se puede usar entre dos. No sé si se entiende. Entonces, ¿cuál era la idea? Que uno se concentraba solamente en dónde está el punto de engrase para no cometer el error de no tener la punta pajarito en cualquier lugar. Aquí hubieron varios incidentes en el cual estaba mal puesta la punta pajarito y se metían la grasa en el dedo, al interior del dedo, porque estaban mirando mal. Entonces, bajo ese aspecto, logramos separar funciones. Uno se encarga solo de la precisión y el otro solo de hacer palanca, ¿ya? Así es que, bueno, estas herramientas existían en el mercado, así que fue cambiar de alguna forma el estándar del procedimiento. Muy rápidamente, este era el problema, había que limpiar partes del fan del motor, prácticamente en el suelo. Esto era como estar lavando la losa, ¿ya? Y resulta que a nivel del suelo, a la intemperie, con alcohol isopropílico. Entonces, había un tema de ambiente también, qué hacemos con el alcohol después. Entonces, resulta que aquí la propuesta fue esta, y esta se hizo en una reunión de comité paritario. Las reuniones de comité paritario eran frecuentes y eso nos permitía ir haciendo la mejora reunión por reunión. Así que este boceto que está acá, que lo hicimos en reunión, permitía de alguna forma conversar con ellos y preguntarles, ¿esto es lo que quieren? No, más acá, más allá, no, pero es que yo quiero estar de pie, no, yo quiero estar sentado. Entonces, si se fijan, aquí está la parte concreta. Aquí está el asiento plegable, aquí están de alguna forma 4 contenedores de plástico y desde arriba va cayendo por gravedad el alcohol isopropílico. Entonces, si se fijan, permite de alguna forma desarrollar la tarea, ganamos eficiencia porque aquí logramos que la tarea se haga de alguna forma mucho más simple y mucho más sencillo. Esto es similar, movilización de plataformas, solo que aquí lo único que se hizo fue agregar el tirador, indicar dónde hay que hacer la manipulación de carga y que sea compartido entre dos. Entonces, de alguna forma, solo con este accesorio estamos indicando cómo se tiene que trabajar, bajo qué condiciones, por ejemplo. Obviamente que aquí hay otros detalles de procedimiento. Voy a terminar con el video. Este video es una modificación de un puesto de trabajo, ¿ya? Este puesto de trabajo es el control de calidad de una línea de fabricación de Flexit, ya que son las palmetas del piso, las ubican. El Flexit generalmente viene en 2 colores.
como una línea de color y otra que es el color de fondo. Este puesto de trabajo en la empresa le llamaban el auto, ¿ya? Porque la empresa había invertido, había tratado de corregirlo como con lo que entendía. Compraron un par de butacas en 10 de julio, así como repuestos de auto, y las instalaron. Y aquí nos alcanza a notar, va el Flexit, y ellos van mirando si es que viene con alguna burbuja o con algún error, y lo sacan con la mano. ¿Ya? Si se fijan, aquí llama por teléfono. Una exigencia bastante importante. Se completa una exigencia para ella. Aquí está hablando por teléfono con el que está al otro lado de la máquina, donde están saliendo los Flexit. Porque si salen con mucho error, le va a decir que detenga la máquina. Entonces, estos son como estos puestos de trabajo como el malabarista, porque está como atento a una condición, está con la mano en el teléfono y con la otra sigue trabajando. ¿Ya? Habían dos condiciones más o interesantes que considerar. La iluminación no era buena. Entonces, estos trabajadores tenían como un concepto como de fatiga visual. ¿Ya? O sea, tú los mirabas y era como que si, no sé, pues vinieran después del carrete con los ojos rojos y otras cosas por el estilo. El nivel de iluminación tampoco era el mejor porque generaba mucho calor. Entonces, dañaba el Flexit. Y la otra cosa es que, si bien están compartidos, si son dos, aquí está hablando con el supervisor y mientras él habla, él está como corrigiendo o está atento a dos líneas al mismo tiempo. Entonces, como que sin querer y sin previo aviso, está como ahora trabajando por dos. ¿Qué pasa si es que el Flexit pasa más allá? Se va juntando y se mete en la caja. Entonces, es el único punto en el cual tú puedes corregir algún error de fabricación. Entonces, tenía mucha responsabilidad. ¿Ya? Si se fijan, lo tira a esta línea y esta línea después lo vuelve a moler, entra a la máquina y después vuelve a salir como Flexit. Ese es como el proceso. Entonces el detalle aquí es que teníamos varios temas, tanto como de... ahí se nota el concepto de factor psicosocial. Se fijan que al principio lo hace bien, después ya da lo mismo. E incluso más porque en algunos casos prácticamente tira toda la producción. Entonces si se fijan es como un bucle, es como que el error genera más errores. ¿Ya? Esta es la modificación. Aquí lo que se hizo es que él está ahora sentado arriba de la línea y con ese controlador se abren unas paletas. Entonces cuando ve algún error se abre la paleta y se devuelve el proceso. No tiene que estar como en contacto con el Flexit que venía como caliente de la máquina. Y el otro detalle que aquí no se alcanza a notar es que se le cambió la forma de iluminación. El equipo que estaba más arriba y que generaba mucho calor no me sirve. Lo que se hizo fue cambiar el sistema de iluminación lateral, porque una burbuja la vas a ver por la sombra. No sé si se entiende, es como que le estoy de alguna forma dando una condición para que él vea la falla de forma más fácil. ¿Ya? Entonces, aquí no sé si alcanzan a notar que hay como esto se llama Yuri, que es como una defensa de la estructura. Aquí está diseñado para que trabajes de pie o trabajes sentado, igual que el cajero. Si te quieres sentar, te sientas y sigues trabajando. Si quieres cambiar de postura, puedes seguirlo haciendo. Pero si se fijan, aquí lo que se hizo como concepto fue hacer la modificación necesaria, optimizando el proceso, pero tampoco con una modificación que sea muy compleja. Simplemente está basado en el concepto de la comprensión del puesto, porque el mismo trabajador no fue para él ajeno la siguiente modificación. ¿Ya? Así es que, bueno, eso como ejemplo de cómo se expresa o cómo funciona el diseño, insisto, la ergonomía mediante el diseño. Muchas gracias.